La verdadera historia de la Rule 34. Suficiente tiempo en internet, habrás aprendido algunas de las reglas absolutas que imperan en este universo de anarquía, piratería y monas chinas ligeras de ropa. La mayoría de las reglas Monas son chinas. una pelotudez, una suerte de reversión del Club de la Lucha que nació hace más de 20 años en uno de los foros más turbios que se conoce, 4chan. Y peor todavía, en uno de los tableros más turbios que nunca tuvo, el tablero B, también conocido como el tablero random o aleatorio. Pero bueno, siendo realistas, la lista de las 100 reglas de internet no es una lista seria, la gran mayoría son memes Oye, sí es cierto. ¿Cuáles serán todas las reglas de internet? de ese foro que se hacían en esa época. Por ejemplo, las reglas 1 y 2 son no hablar jamás de B y, repito, Reglas 1 y 2. ¿Qué? Eso en subreddit. No hablas de B. no hablar jamás de B, seguido Ah, de no, es de 4chan, sí es cierto. las reglas 3, 4 y 5 que son todo el mundo 4chan es la versión más funable de lo peor de Reddit y Twitter. Sí, pues sería como de los foros, sería como el equivalente a Twitter, ¿no? Ahí está toda la mierda. Regla 3, somos anónimos. Regla 4, somos una legión. No perdonamos y no olvidamos. Ahí comienza todo lo malo. Sí, me acuerdo que antes el Dross de ahí sacaba videos. es anónimo en internet. Los anónimos son una legión. Los anónimos nunca perdonan. Y como ven, solo leímos 5 reglas y ya nos podemos dar cuenta de que esto está escrito por adolescentes edgy de 14 años o peor, adultos de 35 que nunca hicieron nada de sus putas vidas. Pero, por lo menos tuvieron un poquito de sentido del humor. Por ejemplo, la regla 0 es que en internet, por sobre todas las cosas y sin importar las consecuencias ni las implicaciones, amarás a todos los gatos. Y creo que no puedo estar más de acuerdo con este punto. Confirmó. La regla con la que creo que todos podemos Vivan los necos, los necomins. estar de acuerdo es la famosa regla 34, que dice que La regla, a ver si me acuerdo. La regla 34 es de que de todo lo que hay en internet siempre hay una versión no porno. si existe, alguien ya ha hecho no por sobre ello, presidida por la Ándale, si existe algo es que ya hay no. no tan conocida regla 33, que si no hay no por sobre algo, eventualmente alguien lo va a crear. Y aunque antiguamente esto aplicaba principalmente para personajes de series, películas, libros y o cualquier medio literario No, ahora aplica para todo, literalmente. audiovisual, con los años se aplicó absolutamente todo lo que existe. Acá tenés, por ejemplo, un dibujo de protones manteniendo relaciones, o una de boliche metiéndole su tremenda berenjena a un pino hembra en etapa ¿Qué? y a una versión sexualizada del logo antiguo de Internet Explorer. Como dijimos, si existe, alguien ya le puso tetas o una vergota, solo no está sabiendo bien dónde buscar. Pero si te pones a pensar, la regla 34 solamente describe algo que ya pasaba. La necesidad humana de crear contenido erótico de las cosas que les gustan trasciende la existencia de Internet y tiene resquicios incluso en los primeros compases de la historia de la humanidad. Así que vamos a hacer un viaje. Les propongo que ustedes y yo respondamos a las preguntas de ¿cuál fue la primera obra que podría considerarse Rule 34 de la historia? ¿Hace cuántos años que la regla 34 es válida no solamente en Internet, sino en la historia humana? Y más importante, ¿hay algo que podamos hacer para evitar la proliferación de esta regla que parece tatuada en el ADN humano? Hola, mi nombre es Harux y hoy vamos a estar hablando de... Y escúchame, pollo, Temazo. antes de empezar este viaje vamos a tener que poner las cosas en orden, porque la Rule 34 original solo nos da una oración de información. Si existe, hay no por de ello. Pero si lo analizás, de lo que habla principalmente esta regla es del contenido erótico acerca de cosas preexistentes. Y dejando de lado objetos materiales ¿Qué random, salió? las de boliche o protones, claramente se refiere a personajes, criaturas o conceptos. Dicho de esta forma, Ah, se publicó mi live porque lo cerré. Lo cerré en YouTube. Mandó notificación como si hubiera subido video.
podríamos concluir que cualquier parodia para adultos con contenido erótico que esté basada en algo preexistente cuenta como Rule 34. Y podrías pensar justamente que parodias que ya existían como The Penetrator de 1991, Twink-Like de 2010 o Womb Rider de 2003 podrían contar como Rule, pero en realidad Ay, estamos en Dios. terreno pantanoso. Déjame explicarte. Si bien es cierto que las tres películas parodian productos ya existentes como lo son Terminator, Crepúsculo y Tomb Raider respectivamente, el hecho de que sean películas con actores reales hace que se genere cierta discusión alrededor de si deben ser considerados Rule por Claro, es que la Rules 34 en sí es arte, ¿no? Son dibujos, ilustraciones, no tanto películas. ¿Y aplica o no aplica? mi parte, como un experto profesor de la universidad de mis dos huevos en remojo, opino que sí deberíamos contarlo, porque a pesar de no tener nada que ver con la Rule 34, como la conocemos actualmente, sí que representa completamente el espíritu de corromper personajes preexistentes sin ningún tipo de escrúpulo. Al menos eso en el sentido más paródico de la palabra. Bueno, sí, porque dice literalmente que hay no por. Si existe, hay no por de. No es exclusivamente de ilustraciones. Igual, si no las quieren admitir, no pasa nada, no cambia nada lo que va a pasar en este video. Y eso igual que agarré 3 ejemplos tranquilos y no cosas más sospechosas como Gaytrix, pero sí intentamos Gaytrix. acercarnos más a lo que hoy en día conocemos como Rule, refiriéndonos más a justamente dibujos o arte en general. Tenemos que hacernos la pregunta, ¿cuáles fueron las primeras animaciones para adultos? Y a ver, acá tenemos que hacer varias paradas. Uy. La primera película animada en ser clasificada como contenido para adultos fue Fritz the Cat, que es una especie de película rebelde que intenta retratar la cultura gringa de finales de los 60, donde el prota es un gato que busca encontrarse a sí mismo y termina pasando por orgías de furros con tanta merca que le sacaría una lágrima de melancolía al mismísimo Pablo Escobar. Lamentablemente esta cosa no cuenta como Rule porque, bueno, es material original. A pesar de ser una sátira, sus personajes son completamente originales del autor. Y además, ni siquiera es la primera animación para adultos como tal, sino que es la primera en ser clasificada como animación para adultos. Recordemos que el sistema de clasificación por edades se creó en 1968, 4 años antes del estreno de esta cosa. Igual vamos un poquito más atrás. En 1969 tendríamos Blancanieves y los 7 pervertidos, que por algún motivo fueron las nuevas normas de clasificación. Igual esta sí podría aplicar, porque Blancanieves se supone que es... Bueno, no sé cómo sería el libro. El libro es turbio, pero la caricatura es muy aniñada. no creo que haga falta explicarte de qué iba esta película, ¿no? Esta es la parodia animada para adultos de una obra en específico que se considera la más antigua de la que se tiene registro. Pero pronto vamos a conocer algunas que son un poquito más viejas, pero de las que no quedó casi nada. Pero sí, hago esta aclaración de que sí que parodia una historia en específico porque existe otra parodia considerada la parodia erótica más antigua de la historia. Es Ever Ready Harton in Buried Treasure de 1929, donde básicamente parodian el estilo de animación convirtiéndolo en algo erótico. Como te digo, no agarró ninguna historia, no es ningún fanfic de ninguna historia preexistente. Y de paso, vos pensás que en esa época ya hacían que el protagonista tuviera una pija kilométrica, hombres compensando sus micropenes desde tiempos inmemoriales. Pero realmente, como dijimos, esto no puede considerarse Rule 34 porque no reversiona nada preexistente. Así que la versión animada más antigua que conocemos es la de Blancanieves y los 7 primos tucumanos. Al menos, bueno, en lo que podríamos llamar el mainstream del mundo del no por. No nos olvidemos que la inmensa mayoría de este material es producido de forma clandestina por autores independientes. De hecho, en los años 20, mucho antes, en algunos burdeles y bares eran muy populares las conocidas Tijuana Bibles, Biblias de Tijuana, que por cierto se llamaban así porque la producción de estos contenidos era completamente ilegal, así que siempre se le echaba la culpa a Tijuana y la utilizaban como excusa para explicarle la existencia de estas cosas a la policía, pero en realidad no tienen nada que ver con la ciudad de Tijuana. Usaron su nombre porque en los años 30 tenía fama de ser un lugar exclusivamente para los vicios. Y la parte de Biblia era porque eran libros pequeños de bolsillo que se leían de una forma muy similar a una Biblia. Estos... Bueno, aquí... Creo que les dicen libros vaqueros. Aquí en México, bueno, antes había lo que usaban los adultos. Les decían libritos vaqueros, que eran como, así como dice el Harux, son libritos chiquitos. Y era pues literalmente cómics de no por.
para camuflarse entre otros libros. De la gran mayoría de estos dibujos se desconocen su origen y sus autores exactos, por esto de que era ilegal y perseguido, pero llegaron a parodiar prácticamente de todo, desde personajes literarios hasta personajes de tiras cómicas o incluso figuras populares reales como luchadores de boxeo o hasta políticos. En esta época también circulaban algunas cintas con animaciones eróticas cortas de personajes de tiras cómicas populares. Lamentablemente no A ver, es que si lo busco me puede salir. Gracias por seguirme. Ah, no. Donó un beat. Gracias por el beat. Crayel. A ver. Libro vaquero. Uf. Bueno, creo que no están muy intensos, pero esto era lo que veían los señores. Pero no creo que sea Rule 34 porque pues eran historias originales. Ah, es que literalmente sí se llamaba El Libro Vaquero. Oye, pero tiene buen arte. Tiene buena anatomía las waifus. Miren. Creo que no sale nada intenso. O sea, literalmente es cuerpo de chica anime. Y lo hacían mexicanos. Señores mexicanos. Qué loco, ¿no? Está muy bien dibujado. Estos pudieron haber sido mangaka. Pudieron haber competido con los mangas si hubieran tenido más imaginación. Mejor que la mayoría de las R34 hechas por IA. Sí, no, y antes no existía IA, esto es muy viejo. Con decirte que este librito costaba... Ni siquiera llega al dólar. Como un cuarto de dólar o menos. muchas aguantaron hasta esta época, pero sí que hay registros escritos de que eran una tendencia fuerte en algunos burdeles, así que supongo que podríamos considerar estos como la verdadera Rule 34 animada más antigua de la historia, tan antigua y tan clandestina que ni a sus autores les conocemos el nombre y lamentablemente están perdidos en la historia. Hasta acá, si te das cuenta, extendimos la historia de la regla 34 de internet por algo más de 100 años, un centenario de depravación en el que este medio no hizo más que crecer. Pero mírame a los ojos, vos y yo sabemos que el deseo humano es mucho más antiguo que eso. 1770, María Antonieta fue la última reina de Francia antes de la Revolución Francesa y Dios mío, las ganas que tenían de derrocar la monarquía eran tremendas, tanto que también se tradujeron en las que quizás sean las primeras obras no por creadas en base al puro odio. Dibujos en los que se retrata a mi socia manteniendo relaciones con todo tipo de hombres y hasta en orgías. Además, con textos descriptivos que básicamente la hacían quedar como Pone Ari Gameplays, no puede ser. Y esa tirada de la nada. una puta y que solo estaba ¡No! Y le dice puta. y para burlarse de ella. De hecho, eran bastante creativos como para dibujarla recibiendo a su gran caballero montado en una pija gigante con patas. Sí, Francia como siempre es un país muy curioso. Y aunque María era una mujer real, pues sigue siendo contenido erótico acerca de alguien. Y mira, yo sé que incluir personas reales dentro de la regla 34 es algo muy polémico. Y a mí tampoco me parece bien que le estén dibujando cómics no por a influencers sin su consentimiento. Pero lamentablemente es algo que pasa. Y no solo pasa, sino que lleva cientos de años pasando, ya sea impulsados por el odio, por el morbo o por el puro deseo. Donde hay lápiz, papel y un hijo de puta todo hormonado, termina ocurriendo una tragedia. Pero unos cuantos años antes, por lo menos Da Vinci supo ser más respetuoso y decidió dibujar algunos mitos como el de Leda y el cisne, donde básicamente Zeus es todo un loquillo y se transforma para seducir a la reina de Esparta. Ah, sí, Zeus, la historia de Zeus. La canción de Zeus. Detonársela, la cual, si te pones a pensar, era tremenda sofílica la vieja atrevida. Oye, sí es cierto. No lo había pensado de esa forma. Se folló un ganso. Por cierto, esta pintura y algunas otras contemporáneas datan del 1500, así que ya... ¿Qué? Desde el 2000... No, desde el 1500 ya había furros.
Eso lo sé por Destripando la Historia. Sí, yo aprendí por Destripando la Historia. Vamos 500 años de rule, pero créeme, podemos irnos mucho, pero mucho más atrás. Pregunta seria, ¿las esculturas deberían contar como rule 34? Porque a los indios del 900 después de Cristo les encantaba esculpir sus paredes. Mira los indios. Lo único bueno que tienen los hindúes, el Kama Sutra. Llenas de héroes mitológicos metiendo Oye, qué chichonas las ponen. Se pasan bien firmes. el huevo en las posiciones más extrañas e incómodas que vas a ver en tu vida, como los que hay en los templos Khajuraho y Konark, porque para aprender a usar tenedor y cuchillo no, Ew. pero para hacer esculturas eróticas gigantes, ahí sí, son top 10 Si se atención a los detalles. Sí, bien detalladas las pupas. civilizaciones más avanzadas del mundo. No, sí, la verdad tienen las prioridades súper claras. Y desde acá podemos encontrar muchísimos fanfics con dibujos eróticos, porque entramos en el terreno de los dioses mitológicos. Los de la antigua Roma, con ejemplos como los de las ciudades de Pompeya y Herculiano, ciudades que fueron sepultadas y que cuando las descubrieron encontraron decenas de esculturas y paredes talladas con Encontraron no por... No puede ser. contenido erótico de la época, retratando personas reales con costumbres de la época o mitos eróticos. De hecho, hasta tenían su propia versión de Leda y el cisne y todo. En esta misma burbuja, pero muchos años antes, podemos encerrar a la Grecia antigua, con cerámicas rojas y negras que se usaban para retratar relaciones sexuales explícitas entre dioses y héroes, retratando mitos de sus deidades favoritas. Pero ahora sí, vamos con los más antiguos. La rule más vieja de la historia la tenemos que ir a buscar 1200 años antes de Cristo. Hace más de Antes de Cristo. Es la versión antigua de no borraron mi historial después de mi muerte. Sí, literalmente encontraron su historial. 3200 años en total, con lo que llamamos el papiro erótico de Turín, la muestra gráfica más antigua de su tipo, esta vez protagonizada por deidades egipcias reventándose los agujeros como si no hubiera un mañana, porque para cambiar el idioma, la cultura, el lugar, la religión, absolutamente todo, pero nosotros siempre vamos a dibujar no por. ¿Quieres saber qué es lo peor? Que como nos pasó antes con la animación, estos papiros son el ejemplo mainstream más antiguo que hay, pero mientras tanto, y en realidad desde muchísimo antes, en el underground pasaban cosas muy curiosas. Si me permitís ponerme un poco permisivo con lo que consideramos Rule 34, esto de acá es la Venus de Hohenfels, una piedra con tetas de más de 40.000 años de antigüedad. No puede ser. Está muy chichona. Así que sí, la Una piedra con teta. próxima vez que alguien crea que alguna vez los humanos vamos a dejar de ser unos pajeros, podés cagarte de risa en la cara de ese pobre hijo de perra, porque lamentablemente para él, el erotismo ha hecho más por la historia de la humanidad de lo que parece, y lleva decenas de miles de años con nosotros. No es algo que vayamos a dejar de hacer de la noche a la mañana. Así que ya lo sabés, la próxima que alguien te pregunte cuándo empezó la Rule 34, puedes decirle con toda la seguridad del mundo que es una tradición milenaria, que de hecho data de hace más de 40.000 años de antigüedad, y es técnicamente patrimonio de la humanidad. Y de paso, y ya que estás mientras tanto, podrías mirarlo fijamente a los ojos, dejar que el silencio los acongoje y recordarle muy suavecito al oído que yo soy Harux y me dedico a explorar la cultura popular y no tan popular para que vos, pedazo de gordito, tengas contexto de los recovecos más turbios de internet. Como siempre, agradecido con los miembros del canal por darme de comer, a los superchats por darme de beber y a los que me siguen en todas las redes por alimentarme el ego. De una, nos vemos si no aprovechan este video como una excusa para empezar. No, videazo. Una piedra con tetas de más de 40.000 años de antigüedad. ¿Te imaginas las pajas que se debió haber hecho el, el cavernícola que la hizo? Es literalmente la primer figurita de monachina creada. Recuperamos el video. ¿Quién tiene hambre? Se lo bajaron. Se lo habían bajado.